Bien, una estrategia perfecta deambula en las iglesias evangélicas: el terror, el guardar el día de descanso. Esta estrategia es muy perfecta en estas denominaciones porque es una creencia donde viene directamente del enemigo, que ha sembrado en los corazones de todas estas congregaciones para no guardar el día de descanso. Y esto se encuentra en Marcos 7, que lo vamos a leer en un momento. Bueno, vamos a hablar hoy día acerca del día de descanso, porque el día de descanso se ha convertido en el terror en las iglesias evangélicas por no quererlo guardar. Es que mejor usan esta estrategia perfecta para decir: mejor no estamos bajo la ley. Con esa estrategia evaden mejor toda la ley donde precisamente se encuentra el día de descanso. Entonces, para aquellos que no conocen qué cosa es el día de descanso es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, por decirlo de esta manera. La ley de Dios es toda la Biblia en realidad, pero parte de la ley son esas dos tablas que observamos ahí en la pantalla. Esas dos tablas que el Eterno le dio a Moisés allá en Éxodo 31, versículo 18, donde dice la escritura que Yahweh escribió los 10 mandamientos en dos tablas de piedra y se las entregó a su siervo Moisés. Entonces, son esas dos tablas que incluye ahí el día de descanso, que es el cuarto mandamiento, por el cual se ha hecho una muy buena estrategia para evadirlo y no guardar no solo el cuarto mandamiento, sino que evadir toda la ley y decir mejor esa frasecita conocida en las religiones: ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo gracia. Entonces, para eso yo quiero, habiendo dicho qué cosa es el día de descanso, vamos. Entonces, el día de descanso es el cuarto mandamiento. Lo que vamos a ver ahora es si está vigente o no está vigente, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ir a Marcos 3:4, que dice lo siguiente: luego se dirigió Yeshua a sus acusadores, que eran los fariseos, y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿O es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Bien, aquí Yeshua, el Mesías, está sanando en el día de descanso algo que era contrario para la creencia de aquellos fariseos opositores al Mashiach, que ellos creían que en el día de descanso no era para sanar, no era para hacer ninguna obra buena en el día de descanso, sino que el día de descanso ellos tenían por credo que era para sentarse ahí. Es posible, capaz, ni hasta de respirar, porque según ellos era malo caminar, era malo hacer cualquier cosa, hasta de restringirse, hasta de comer. Todo le llamaban trabajo. Pero cuando llegaba el día de descanso, en cambio, con el Mashiach, él salía a predicar, él salía a sanar, él salía a libertar a las personas que estaban endemoniados, y así sucesivamente. Él hacía todas las obras buenas. Por eso es que aquí le pregunta él a los fariseos, le dice: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no pudieron contestar, porque sus mentes estaban cerradas y muy engañados por el enemigo, porque así habían creído del día de descanso. Entonces, esto significa que el día de descanso el día de descanso está hábil para nosotros. Está hábil. Eso significa que sigue vigente el día de hoy, sigue vigente desde la creación del universo, sigue vigente hasta las generaciones que vendrán. O sea,
Los 10 mandamientos son los que pasaban en el arca que encontramos en Apocalipsis incluso, porque es una copia, el arca es una copia del arca que está en el reino, en el cielo. Es con esas tablas de la ley que la humanidad misma será juzgada. Entonces esa ley nunca pasará de dejar de existir. Como dijo Yahshua mismo, es más fácil que pase el cielo y la tierra que siquiera un punto de la ley sea anulado. Entonces, dicen que es mejor 3 testigos que 2 o 1. En este caso tenemos 3 testigos que nos van a decir, que nos van a enseñar de los mandamientos si están vigentes para nosotros. Porque si bien es cierto, hemos visto del 4º mandamiento, pero la ley son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, en otras palabras, la ley es toda la Biblia. Los 10 mandamientos sencillamente o simplemente son parte de la ley. Eso quiero que entiendan, que aquí la palabra correcta no es ley, es Torah. La palabra correcta es Torah, lo que significa instrucción. Y la Biblia, eso es lo que es. La Biblia, toda la Biblia es la instrucción para el pueblo escogido de Yahweh aquí en la tierra, que es Israel. Entonces, los 10 mandamientos son parte de la Torah o de la instrucción que el Eterno nos ha dado, ¿ya? Entonces ya, tenemos 3 testigos que nos van a afirmar que esos mandamientos están vigentes hoy para nosotros. Esos mandamientos, 10 mandamientos, al menos esos 10 mandamientos que son los más, los más simples para nosotros que tenemos que cumplir, o básicos, en otras palabras, es lo más básico para todo pecador que quiera ser salvo. Después de que Yahshua nos perdona, Él nos entrega sus mandamientos para caminar por ellos según su palabra, según Juan 14, 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Entonces, tenemos estos 3 testigos, tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, tenemos a Yahshua, y tenemos también el otro, ¿quién es? Al apóstol Juan, el apóstol Juan. Entonces, a Yahshua tenemos en Mateo 22, 36 en adelante. Aquí resulta algo maravilloso. Le pregunta un hombre a Yahshua, dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Le dice el hombre. Yahshua contestó: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, dice el Mashiach. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escucha aquí lo que dice el Mashiach, versículo 40. Toda la ley, o sea, toda la Biblia, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. En otras palabras, lo que el Mashiach nos está diciendo, que toda la ley se basa de esos 2, o de esas 2 tablas que usted observa ahí en la pantalla. ¿Por qué? Porque eso es lo que está diciendo aquí el Mashiach, lo que le está contestando al hombre. Él le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Le dice el hombre. Y Yahshua le dice: amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todas tus fuerzas y tu corazón. ¿Qué le está citando Yahshua aquí al hombre? Le está citando la primer tabla. Esa primer tabla que observamos ahí en la pantalla, la primer tabla, la tabla número 1, contiene 4 mandamientos. Los cuales significa que tenemos nosotros que cumplirlos cuando nos convertimos a Yahweh. Tenemos que cumplirlos, primeramente tenemos que leerlos, comprenderlos, entenderlos y comenzarlos a obedecer. Porque esos 4 mandamientos son los que nos enseñan lo que significa amar a Yahweh.
Y la otra tabla, escucha bien, la otra tabla tiene o contiene los otros 6 mandamientos que nos enseñan lo que significa amar a tu prójimo. Por eso es que dice Yeshua, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos, en estas 2 tablas de la ley que observamos ahí en la pantalla. De esas 2 tablas depende toda la ley y las exigencias de los profetas. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, el que comprende qué significan esas 2 tablas ha comprendido el amor tanto del Eterno hacia nosotros y de nosotros hacia el Eterno. Entonces, aquí el Mashiach lo que nos está citando es las 2 tablas. Amarás a Yahweh con toda tu mente, con toda tu fuerza y alma, y al prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, amar al Eterno y amar al prójimo, depende toda la escritura, todas las escrituras. Ya, esto nos demuestra Yeshua que los mandamientos, o más bien dicho, que él estaba refiriéndose a los mandamientos, a las 2 tablas que entregó a Moisés en Éxodo 31:18. Segundo testigo, tenemos a Pablo, el apóstol Pablo, nos dice en 1 Corintios 7:19, dice, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es obedecer los mandamientos de Yahweh. Pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. O sea, no importa nada. Lo que importa es obedecer los mandamientos de Yahweh. Pablo nos confirma que los mandamientos de Yahweh están vigentes y hábiles para nosotros el día de hoy. Tercer testigo, el apóstol Juan. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 5:3, dice, aquí para los que dicen que aman a Dios, entre comillas, porque si bien es cierto, todas estas religiones que niegan la ley, dicen que aman a Dios. Pero el apóstol Juan, en 1 Juan 5:3, dice lo siguiente, amar al Eterno, amar a Yahweh, significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. ¿Qué tan claro como lo hace el apóstol Juan? Dice que sus mandamientos no son una carga, así como te ha hecho creer el pastor de la religión, como te ha hecho creer el sacerdote de la religión, que la ley del Eterno es una carga que no puedes llevar, que es una carga que ni siquiera nuestros antepasados pudieron llevar, contimás tú. Así que cree en Cristo y comienza ahora sí la iglesia a saltar y a brincar como grillo o como rana. Eso es lo que hacen el día de hoy las religiones. Y creen que ya están salvos, pero con sus bocas niegan la ley, porque creen que la ley, su Cristo, como dicen, la clavó en la cruz y que ahora son salvos por gracia y no están bajo más a la ley. Así es como ha engañado el Satanás, como dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios 4:4, Satanás, quien ha endurecido los corazones de la humanidad y ha cegado sus mentes para que no crean. Entonces, con estos 3 testigos, como decíamos, es mejor 3 que 2 testigos, para confirmar que la ley está vigente para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree de verdad, no para esos religiosos que creen en la religión. Creer en la religión no es creer en Yahweh. Preste atención. Creer en la religión no es creer en Yahweh. Yahweh no tiene religión. Yahweh tiene solamente un nombre que nos ha dado a nosotros para tomar como su iglesia, que se llama Israel. Si tú crees en Yahweh, crees en su hijo Yeshua, tú eres el pueblo de Israel o la iglesia de Israel, como quieras tomarlo. Pero Yahweh no tiene ninguna religión. Así que todas las religiones que conocemos allá afuera, vaya a saber usted de quién son. Si no son de Yahweh,
Pues usted imagínese de quién deben ser. Toda la religión más grande que tenemos, la religión más grande que es católica en general, y la evangélica que están ahí, las que siguen, las que salen de esta misma, todas esas no vienen de Yahweh. ¿El Eterno quiere que se conviertan esas religiones? Sí, pero a su pueblo Israel. Y cuando nosotros somos Israel, entonces ahí sí comprendemos que tenemos que guardar esa ley, porque la ley es para el pueblo de Israel. La ley no es para ninguna religión. La ley es para su pueblo escogido Israel. Entonces, habiendo confirmado la ley que está vigente para nosotros, tenemos una escritura que es profecía para las religiones que niegan la ley. Para las religiones que estratégicamente tienen su estrategia perfecta para esquivar la ley, en este caso para esquivar el día de descanso y decir, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo gracia. Yahshua mismo nos dice en Marcos capítulo 7, veamos lo que dice capítulo 7 del 6 en adelante, hablando esta profecía acerca de los fariseos de aquel tiempo, pero esta profecía también abraza a las generaciones de hoy en día, porque es lo mismo. Las generaciones son otras, pero la ley es la misma. Entonces, la ley no caduca, la ley está desde el principio hasta el final. Entonces, ella abraza generación tras generación y agarra a todas las generaciones. Entonces dice aquí Yahshua contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahora pregunto, ¿usted ha oído que todas estas religiones en sus templos, por cierto, donde son multitudinarios, donde hay gente de 500 hasta 1000 personas dentro de estos templos, están llenos y todos ellos creen que adoran al Dios del cielo, ¿verdad? Entonces dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué está lejos del Eterno? Vamos a ver por qué está lejos. Versículo 7. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Yahweh, dice el Mashiach. ¿Ah? O sea, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas o mandatos de humanos como si fuesen los mandamientos del Eterno. Por eso es que su adoración es una farsa. ¿Por qué? Porque rechazaron la ley. ¿Y cómo digo yo que rechazaron? Porque Yahshua mismo lo dice, versículo 8. Pues ustedes, versículo 8 dice el Mashiach, pues ustedes pasan por alto la ley de Yahweh y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Yahweh para aferrarse a su propia tradición. ¿Esto se les parece a las religiones o no? Por supuesto que sí. La religión mundial, que es la católica en general, ellos reemplazan la ley de Dios por sus tradiciones. ¿Cuáles son sus tradiciones? Pues ya conocemos, yo creo que está de más mencionar, la tradición católica. En el mundo evangélico, ¿cuáles son sus tradiciones? Ellos quitan la ley de Yahweh para aferrarse a los mandamientos de hombres, de pastores que inventan, porque ellos tienen esclavos a sus creyentes en sus iglesias, enseñándoles preceptos de ellos mismos. Los tienen esclavos haciendo cosas, todo tipo de mandamientos les dan, llevándolos según ellos a la santidad. Pero estos pastores rapaces, como dice Yahshua, no han entendido que la santidad es por obedecer la ley del Eterno. Pero estos pastores evangélicos especialmente han sacado mandamientos, han inventado tantos mandamientos de hombres para reemplazarlos por la ley de Yahweh. Esto es terrible, pero es la verdad. Entonces, de esa manera, su adoración, dice Yahshua, es una farsa. Hipócritas, dice Yahshua. Hipócritas porque esquivan hábilmente la ley
o su ley más bien dicho, para reemplazarla por mandamientos de hombres y por la tradición religiosa. ¿Se da cuenta? Esto es terrible. Ahora si nos vamos en el mundo católico, usted conoce muy bien la tradición. Hay gente que año tras año caminan de una provincia a otra. ¿Para qué? Para ir a venerar o a rezarle a un ídolo muerto que está en una iglesia. En este caso, acá en Perú, es un tal llamado señor cautivo, un ídolo que tiene ojos, que tiene nariz, que tiene boca, que tiene pies, manos, pero dice Jeremías 10, no ve, no come, no camina, no escucha, o sea, no salva ni puede salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es un ídolo. Eso dice el profeta Jeremías, ¿ya? Pero esta gente de estas tradiciones hacen sacrificios humanos porque creen que están agradando al Eterno. Pero el Eterno les dice, hipócritas, ustedes esquivan hábilmente la ley del Eterno para reemplazarla con sus tradiciones. Y en el lado mundo evangélico, estos vueltas hacen sacrificios, hacen ayunos, quizás hasta noches enteras, en oraciones, en vigilia, hasta se abstienen de comer, sacrificios. Pero ¿dónde está el problema? El problema está, o más bien dicho, la respuesta de Yahweh está en Proverbios capítulo 28:9, Proverbios 28:9, donde Yahweh dice, si todo el que no escucha la ley, su adoración es una farsa. Todo el que esquiva a la ley, su adoración es una farsa, dice el proverbio. Entonces, este mundo evangélico hacen sacrificios, como decíamos, de ayuno, de oración, quizás noches o días enteros, pero el Eterno no los escucha porque han hecho a un lado su ley. Y cuando nosotros hacemos a un lado su ley, Él llama abominación nuestra adoración. Si tú te postras rechazando la ley del Eterno, eres un hipócrita y tu adoración es una abominación delante de Yahweh. Así de espantoso es delante del Eterno. Por eso, yo, para terminar, hermanos, para terminar esta pequeña reflexión, quiero ponerles aquí un ejemplo que pasó en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento. Es el rey Saúl. Hermanos, no seamos como el rey Saúl. No por de adrede está escrita estas historias en las Escrituras. Son para reflexionar tú y yo. El rey Saúl primero fue un buen rey que agradaba a Yahweh, pero después este rey podemos decir que se malió con Yahweh, porque ¿sabes lo que hizo? Lo que hizo de mal él fue esto, porque a veces, como dice el profeta Jeremías, el corazón del hombre es engañoso. Y podríamos decir que el rey Saúl fue engañado por su propio corazón, porque él creía, así como estas religiones creen que sirven al Eterno, el rey Saúl creía que estaba sirviendo al Eterno. ¿Y sabes cómo lo hizo? Verás, el Eterno le dijo al profeta Samuel, dile al rey Saúl que se prepare para la guerra, para que ataque a tales naciones, que mate desde los animales hasta los seres humanos de aquellas ciudades, que no dejen nada en absoluto. Eso fue el mandato de Yahweh para Saúl. ¿Y qué hizo Saúl?
Cuando Saúl fue a la guerra, y como estas naciones a las cuales Yahweh mandaba destruirlas, él pensaba que, o más bien dicho, estas naciones tenían rebaños, que era ganado, ovejas, cabras. Usted sabe, ¿no? Cómo son bonitos, gordos, algunos flacos, que no nos gustan, pero eso había en esas naciones. Entonces, el mandamiento de Yahweh era que Saúl mate todo, absolutamente todo, animales y gente. ¿Y qué hizo Saúl? En primer lugar, no mató al rey. Y en segundo, se guardó los